Problema para contactar con Gerardo Rodríguez, pero ahí está ya al pie del cañón, digamos, ¿no? Gerardo Rodríguez, sindicalista del STEC, del Sindicato de Enseñanza del País Canario, y vamos con él a hablar del concurso de méritos y de la llegada de profesores peninsulares. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque ahora, últimamente, en estas últimas semanas, se hablaba precisamente de eso, de que si esto, qué es lo que había pasado en fin, para que se pudiera, para que se dieran esas condiciones, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta. Gerardo, buenos días. A ver, Gerardo, buenos días. A ver, pues algún problema tiene que haber ahora. ¿Qué pasa? Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Gerardo, buenos días. Días. Sí, ahora sí. Gerardo. Sí, buenos días. Ah, menos mal, menos mal. Menos mal que te pesqué. Mira, Creo que había vamos. algún problema en las comunicaciones. Seguro, seguro. Bueno, vamos entonces más rápido para aprovechar este ratito que nos Muy queda. bien. Gerardo, cuéntanos el tema de los concursos de traslados, del concurso de méritos, digamos, y de esa llegada de profesores peninsulares que a todo el mundo nos ha cogido un poco de sorpresa. En fin, ¿qué ha pasado? Bueno, muy buenos días a la audiencia también. Bueno, esto es un proceso de estabilización extraordinario, porque es por méritos. Normalmente se adquiere la condición de funcionario de carrera a través de oposiciones, por lo menos en educación, ¿no? Entonces, desde la Unión Europea ya se nos había dado al Estado español diferentes toques de atención para bajar la tasa de interinidad de los empleados públicos en general, de todos los empleados públicos, no solamente en educación, sino en los ayuntamientos, las personas que trabajan en el ayuntamiento en régimen de interinidad, se entiende, en los cabildos, en la Administración General del Estado, en justicia, en sanidad, etcétera, ¿no? Y eso en educación comenzó en diciembre de 2022 con la inscripción y acaba de terminar ahora en diciembre de 2024 con ya los seleccionados, ¿no? Las personas seleccionadas por este proceso de estabilización extraordinario por méritos, ¿no? Canarias, en educación, sacó en total a ese concurso de estabilización 3.948 plazas. Es decir, todas las plazas creadas, generadas, que estaban en poder o digamos, detentadas por interinos antes de 2016, las sacó para que sean ocupadas por estos funcionarios de carrera nuevos por méritos, ¿no? Desde Canarias se pensaba que todas las comunidades autónomas iban a hacer lo mismo, puesto que era una normativa del Ministerio del Interior. Pero las otras comunidades autónomas no sacaron todas las plazas. La que más sacó, con diferencia, fue Canarias, incluso más que comunidades tan pobladas como Andalucía, por ejemplo, ¿no? De tal manera que hubo un efecto llamada y se inscribieron en Canarias, en vista de que había casi 4.000 plazas, pues nada menos que 26.000 personas diferentes de cualquier punto del Estado, porque eso se hace la inscripción a través de una aplicación que está en la página web de la Consejería de Educación y desde cualquier punto del Estado se puede hacer la inscripción. También para otras comunidades, se puede hacer la inscripción para 2 o 3 comunidades, ¿no? Bueno, aquí se llevaron a cabo 26.000 inscripciones, ¿no? Entonces, obviamente, eso ya empezó a preocuparnos. Y también nos preocupó, y por eso hicimos movilizaciones, concentraciones, llegamos incluso hasta el Tribunal Supremo, el hecho de que la bajada de la interinidad hasta el 8% en los empleados públicos se hiciera aquí en el Estado español por un proceso de estabilización de las plazas, no de las personas que están en abuso de temporalidad, no de las personas físicas, de los interinos que a lo mejor que llevan ya por 5, 10, 15, 20 años dando clase, por ejemplo, o ocupando esa plaza, sino de la plaza. Lo que se hizo, digamos, fue hacer fijas a las plazas y a través de un concurso de mérito compiten las personas por esas plazas, ¿no? Eso nos pareció que no venía al caso ni estaba de acuerdo con la filosofía
ni con el espíritu de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, ni tampoco de la propia Unión Europea. Había que estabilizar a las personas en abuso de temporalidad. Pero la firma del acuerdo entre el ministro Iceta de aquella época y los sindicatos Comisiones Obreras, la UGT y el CESIF, hizo que lo que se hacía fija era la plaza, las personas competían. Bien, nos movilizamos, hubo movilizaciones en diferentes islas, aquí, por ejemplo, ante la subdelegación del gobierno, ante la presidencia del gobierno, todos los empleados públicos, ¿no? Claro, en educación, o sea, a esas plazas podían, solicitarlas cualquiera desde cualquier punto del Estado, mientras que en los ayuntamientos, cabildos, etcétera, se hizo una especie de cortafuego, porque después de esa ley, de la ley general, salen los reales decretos que lo desarrollan en los diferentes ámbitos. En educación, por ejemplo, el Real Decreto 270 de 2022. Bueno, para abreviar, en definitiva, aquí hubo 26.000 inscritos y, en resumen, alcanzaron al final la plaza, casi el 50%, 52% son residentes en Canarias y forman parte de las listas de empleo de Canarias, mientras que el 48% aproximadamente vienen de fuera. Obviamente, cuando esas personas se incorporen, porque de momento ya son funcionarios de carrera, pero la Consejería de Educación ha arbitrado una comisión de servicios específica para que continúen, porque estamos a mitad de curso, para que continúen en sus lugares de origen esas personas hasta que termine el curso, y la inmensa mayoría vendrá en septiembre a ocupar la plaza que ya les ha sido concedida, porque ya son funcionarios de carrera. Es decir, la mitad del profesorado de ese concurso de méritos viene de fuera y la otra mitad procede de Canarias, con lo cual en educación ha sido el resultado muy malo. Muy malo. De Canarias sería el 52% y 48% de fuera. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, aunque hay cuerpos, por ejemplo, como el cuerpo de maestros, donde es a la inversa. Es decir, son menos las personas de Canarias, o no digo de Canarias, digo residentes en Canarias que forman parte de la lista de empleo de Canarias, que pueden provenir de cualquier comunidad, pero que están aquí instaladas. Son menos, por ejemplo, en el cuerpo de maestros, las personas que han alcanzado la categoría de funcionarios de carrera y han entrado por mérito y han alcanzado una plaza en el cuerpo de maestros, concretamente, que las personas que vienen de otras comunidades. Pero Gerardo, vamos a matizar esta última, por ejemplo. Son menos los canarios que han conseguido la plaza frente a los peninsulares. En el cuerpo de maestros. En el cuerpo de maestros. Sí, pero bueno, también en el otro hay 52-48, o sea que... Sí, entonces, en todos los cuerpos, pero tú empezaste diciendo que ustedes pensaban que el resto de las comunidades iban a hacer lo mismo. Entonces, a mí me parece como que, no sé, es como si pensáramos que las reglas del juego damos por ello unas cosas que después no se cumplen. O sea, nos cayeron como desprevenidos, no sé cómo decirte. O sea, que confiaron en que eso no puede ser, ¿no? Porque ante ¿qué hace el profesorado canario? O sea, efectivamente, aquí lo que ocurrió es que Canarias cumplió con la normativa y sacó todas las plazas que había generado y que no estaban ocupadas por funcionarios de carrera, pero que eran plazas creadas en los centros públicos canarios antes de 2016, que es lo que indica la normativa, mientras que otras comunidades ocultaron algunas de esas plazas y no las sacaron. Y ahí hay, obviamente, una falta de vigilancia y de supervisión por parte del Ministerio de Educación que es manifiesta. Y nosotros nos hemos quejado, las reglas del juego no han sido las mismas. Denunciado. Digo que las reglas del juego no han sido las mismas, entonces... las reglas sí, pero no las han cumplido. Bueno, las mismas sí, pero no todos aplicaron lo mismo, ¿no? Efectivamente, así es, y nosotros lo hemos denunciado y se lo hemos trasladado a las consejerías, pues digo las consejerías porque esto empezó con la consejería anterior y ha terminado. Es que parece un juego de niños, ¿sabes? A mí me recuerda a los juegos de niños cuando uno intentaba aprovecharse de tomar ventaja con algo que era que no estaban en la regla del juego, ¿no? Claro, pero hay que preguntarse el porqué. Y el porqué tiene que ver con el baremo, es decir, con los diferentes apartados donde se puntúa para poder alcanzar
esa condición de funcionario de carrera. El baremo, que es un real decreto para todo el Estado, estaba dividido en 3 apartados. Antigüedad, que valía 7 puntos. Otras, digamos, formación, por ejemplo, que vale 5 puntos y que tenía que ver, perdón, 5 puntos no, 3 puntos, es decir, experiencia, 7 puntos, formación, 3 puntos, esa formación tiene que ver con los másteres que pueda tener, otras carreras, etcétera, y después otro apartado que se rotulaba otros méritos, y eso valía 5 puntos, y esos otros méritos eran que se puntuaba con 2,5 puntos todas aquellas personas que habían superado la fase de oposiciones a partir del año 2012, pero que no habían alcanzado plaza. Es decir, que se habían presentado oposiciones, la habían aprobado, pero no habían conseguido una plaza. Se les premiaba en el baremo con 2,5 puntos. Claro, aquí ha pasado una cosa. En Canarias había muchas especialidades, incluso cuerpos enteros, que no habían tenido posibilidad de presentarse a oposiciones porque no se habían convocado desde el año 2012. Y eso también lo tuvieron en cuenta las otras comunidades. Y entonces tú dices, bueno, este apartado, la gente nuestra va a ir en blanco. En este apartado no va a tener 0 puntos, claro, porque ni siquiera se han convocado oposiciones. Por ejemplo, en los conservatorios no se convocaron oposiciones desde el año, hace más de 20 años, incluso más de 25, que no se convocan. En alemán de primaria no se han convocado nunca oposiciones. En muchas especialidades de FP nunca se han convocado oposiciones, con lo cual ya los canarios partían con serias desventajas porque ese apartado iban en blanco, porque ese apartado premiaba a quien se había presentado a las oposiciones, las había aprobado, pero se había quedado sin plaza. Entonces, nosotros partíamos con serias desventajas en todos los apartados y de ahí el resultado final. Qué triste, qué triste. La verdad es que es triste. Y más con todas las luchas que se han hecho en esta tierra defendiendo la escuela canaria y toda esta historia. O sea, me parece... sí, realmente el resultado... ¿sabes? O sea, mira, es triste. Nosotros desde el STEC, Javier, si me permite, recurrimos primero a la vertiente de las movilizaciones para frenarlo, ¿no? Hicimos concentraciones, asambleas con el profesorado afectado, manifestaciones, etc. Después recurrimos a la vía jurídica. La vía jurídica la llegamos hasta el Tribunal Supremo con un recurso. Y en aquel momento se desestimó el recurso, pero fíjate que después el Tribunal Europeo de Justicia, digamos, emitió una sentencia porque recurrieron unos laborales, no del sector docente, sino del sector de laborales, y le dieron la razón a los laborales, indicando que efectivamente tenían que hacer a las personas que están en abuso de temporalidad fija, no las plazas. Entonces, esa sentencia la emitió el Tribunal Europeo de Justicia y estamos a la espera de que se lleve a cabo y se cumpla aquí en el Estado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después recurrimos también incluso a los presidentes del gobierno, porque elaboramos, nuestro servicio jurídico elaboró un informe donde Canarias, que podía quedar al margen del concurso de méritos estatal y tener uno propio fundamentado en, digamos, las regiones ultraperiféricas y digamos, los aspectos jurídicos de las regiones ultraperiféricas. Le entregamos ese en mano, se lo entregué yo directamente, o sea, a Ángel Víctor Torres, que era entonces presidente del gobierno, y después en otra reunión a Fernando Clavijo. Y no tuvimos noticias nunca. Mira, nos quedamos sin tiempo, Gerardo. Bueno. Nos quedamos sin tiempo ya. Mira, otro día seguimos hablando del tema, porque la verdad es que da para mucho más, pero ya no tenemos más. ¿Vale? De acuerdo. Venga, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias, chao, buen día. Luego. Adiós, chao. Bueno, nos despedimos ya prácticamente al límite, recordándonos que aquí en el Rompeolas, como siempre, es muy antiguo, tan antiguo como el mar, pero tan joven como las olas. Bueno, aquí seguimos en este programa donde aún se huele el sol. Chao.